Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Bienvenido, don José Manuel. Muchas gracias. Bueno, cumple usted su palabra, está aquí. Hicimos la presentación de don José Manuel en el programa anterior, pero como hay gente que se nos van incorporando a los programas, ¿sabe? Porque es que hay gente que les gusta estos programas y después, como se quedan colgados en la red, le dan el enlace a los amigos y así vamos haciendo una audiencia muy interesante. Y en el primer programa le presentamos, dijo él una cosa que es verdadera y por lo tanto maravillosa. Dijo don José Manuel Ezpeleta que él se había asomado al balcón de Dios. Sí. Él fue piloto. Bueno, es piloto, aunque... Sí, ya estoy jubilado. Pero es piloto, sí. Sí. Y entonces se asomaba en la cabina, qué bien lo contaba usted, ¿no? Se asomaba en la cabina y veía la belleza de la creación. Pero don José Manuel Ezpeleta es bueno, pues es una referencia para muchos historiadores porque su generosidad es estupenda, ha colaborado con muchos historiadores, proporcionando toda esa ingente información que él tiene de la persecución religiosa durante la Guerra Civil y la República, sobre todo la Guerra Civil en Madrid. En el último programa acababa usted diciendo que el objetivo de los perseguidores era no solo matar a un cura o a una monja, sino exterminar la religión, porque les mataban por lo que representaban. ¿Se puede decir entonces que durante los 3 años que usted dijo, porque claro, los 3 años Madrid fue republicano, consiguieron exterminar la religión? ¿Desapareció la religión de la capital de España? ¿No hubo vida religiosa? No se consiguió, pero no es por suerte, sino es porque la Iglesia Católica lleva 2000 años de historia detrás. No se consiguió, pero sí se persiguió. Y cuando se la persiguió desde el primer día, digamos que el clero diocesano empezó, digamos, a actuar. Hubo, bajo mi punto de vista, una mala suerte, pero que trajo buena suerte. Me explico. Adelante. La mala suerte fue que el que entonces era obispo de Madrid, Monseñor Hijo y Garay, salió de Madrid el mismo día 17, si no recuerdo mal, por la tarde, hacia Galicia, puesto que era creo que era de Pontevedra, creo que era. Bien, con lo cual deja a su diócesis abandonada. Es muy curioso, y digo esto, lo cuento en plan, digamos, de apostilla, de forma muy resumida, y es que es muy bonito ver las causas por las cuales Monseñor Hijo y Garay tiene que salir de Madrid, y fue porque fue avisado por Casares Quiroga, que era el presidente del gobierno, y le dijo antes del 18 de julio, vete de aquí que se va a organizar una zapatiesta, como la del 34, pero para finales de julio, primeros de agosto. Vete de aquí. Él no quiso, al final, por emisarios, y a través de un artilugio de ordenar a un diácono en el pueblo de Torrelodones, etcétera, logra huir. Toda esa documentación está en el Vaticano, el Archivo Vaticano, y es muy bonito verla porque ves cómo se estaba preparando ese golpe de las izquierdas que nunca se habla de él. Bien, pero a lo que vamos. El obispo deja la diócesis de Madrid. Acaba de decir usted una cosa muy importante aquí que la gente no conoce, y de la que no se habla. Claro. Por eso lo he metido en usted plan. Dice que es que eso es un tema a desarrollar de por qué se ve perfectamente por los cuales ese golpe, digamos, militar de las izquierdas, que ya estaban armadas, se iba a dar, y por otro lado se ve cómo ciertas personas de relevancia, como era Monseñor Hijo de Garay, avisados por el jefe del gobierno, porque eran del mismo pueblo o la misma ciudad de allí de Galicia, se conocían desde pequeñitos, bueno, pues le avisa, igual que Negrín, Juan Negrín, avisa a su hermano, que era sacerdote, que era claretiano, vete de aquí y tal, y luego le protegió. Es decir, hay muchos casos de personalidades políticas de mayor o menor relevancia o nivel que avisan a hermanos, primos, a orden Acaba de decir otra cosa que la gente no conoce. No se conoce. O sea, que Negrín tenía un hermano claretiano. Sí. Tenía un hermano, creo que se llamaba Heriberto,
si no recuerdo mal. Que le dice, escapa que te dan. Escapa. Pero luego, no, si te dan, es porque estaban preparando el que te dan. Claro, pero no escapa tú, sino escapa tú y los tuyos de tu orden, de Madrid. Pero de esos hay muchos ejemplos que se podría hablar en otro momento. En definitiva, al quedarse el Obispado de Madrid, vamos, la Curia de Madrid, sin obispo, bueno, pues llega el 18 de julio, Monseñor ya está, hijo de Garay, ya está en camino de Galicia, y ahí es donde, digamos, entramos en un periodo que es lo que los historiadores llaman persecución o régimen o época de los incontrolados, de los asesinatos incontrolados. Eso va a llegar hasta el 22-23 de agosto del 36, es decir, prácticamente un mes y algo más. ¿Qué son los incontrolados? Los incontrolados son los que se considera todos aquellos asesinatos, todos aquellos actos vandálicos en que la justicia se coge por su mano por parte del pueblo, pero no participa de forma, digamos, oficial, fuerzas o el gobierno. Es decir, nada más empezar la guerra, la gente de izquierdas, los anarquistas, los comunistas, socialistas, en fin, toda esta gente que ya estaba armada, a través de sus comités, de sus centros, de sus radios, etcétera, se toma la justicia por su mano y empieza a asesinar a gente, incluidos sacerdotes y religiosos. Eso va a durar ¿Pero hasta... tan incontrolados que no supían nada los partidos ni los sindicatos? Los partidos y sindicatos lo sabían, igual que en el 34, pero hacían la vista gorda. O sea que un poquito controlados. Sí, pero lo que quiero decir es que el gobierno como tal no tenía las fuerzas coercitivas suficientes para atajarlo. Por eso se llama incontrolado. A partir del 22-23 de agosto del 36 se va a llamar ya controlado o sistemático. ¿Por qué? Porque ya el gobierno va a poner las bases para controlar esa represión y esa persecución. Y ya va a ser cómplice. Hasta tanto, siempre se sabe que una vez que empieza la guerra, Casares Quiroga dimite, viene Giral, pero no se hace con todo lo que pasaba de la revolución en que estaba en marcha. Ya, pero le he interrumpido yo. El obispo se va y hay que... se producen los asesinatos incontrolados. Exacto. Pero antes de entrar en los asesinatos, que ya hablaremos luego, con respecto a la Iglesia, a la Curia y a la Iglesia de Madrid y de otros sitios, se va a producir tres hechos, mejor dicho, que son muy poco conocidos también. Y es que, por supuesto, el cardenal Gomá va a empezar a actuar y aquí en Madrid va a estar el vicario, el previcario, y entre ellos el vicario, que va a ser nombrado más de forma oficial para ya desde el momento que empieza la guerra, que es José María García de la Higuera. Una figura importantísima, tanto durante la guerra como después de la guerra. ¿Y qué ocurre? Que él va a ser el encargado de, digamos, de alguna manera... Él es sacerdote Sacerdote, pero vicario del obispado. Va a ser, digamos, el encargado, por motu propio y por, digamos, ciertas inercias, de intentar organizar y controlar qué pasa en el seminario, en los seminarios, en los conventos, en las iglesias, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que ellos son los que van a empezar a mover los hilos para comunicar a Roma. Entonces era Pío XI y luego estaba Pacelli, futuro Pío XII, que era secretario de Estado, de que empiece a dictar unas normas para a ver cómo se podía reorganizar todo el culto, todo el tema de las misas, todo esto, porque estaba hecho trizas. Entonces se va a producir un hecho, y es que a primeros de agosto aproximadamente, por medio de varios sacerdotes, incluidos unos claretianos, se van a pedir a Roma unas normas que vengan acomodadas a la situación real de lo que se estaba viviendo en Madrid y en España con respecto a la Iglesia perseguida. ¿De qué tipo? Normas como, por ejemplo, si se podía realizar lo que se llaman las misas secas. Misa seca, a saber. Luego, ahora mismo lo explico. Normas como, por ejemplo, cómo se tenían que aplicar los corporales, cómo se tenían que hacer las comuniones, porque estamos hablando ya de la iglesia clandestina,
dentro del Madrid, igual que otras provincias, otras capitales. Estamos hablando de la iglesia de las catacumbas, de una manera un poco metafórica. Entonces se mandan unos oficios y el 22-23 de agosto también del 36 se van a recibir las primeras normas no escritas para hacer esas misas dentro de los oratorios, dentro de las cárceles, dentro de las embajadas, dentro de hospitales, etcétera, etcétera, etcétera. Y van a ser, digamos, unas dispensas para que el sacerdote pueda decir lo que se llama misas secas. ¿Y claro, en qué consiste la misa seca? Decíamos en el programa anterior, con José Manuel, que la religión católica no es una religión intimista, sino una religión sacramental. Correcto. Y entonces dice, oiga, si los sacramentos no se pueden confeccionar libremente y en libertad, según los ritos normalmente establecidos, habrá que buscar fórmulas para que los sacramentos sean permanentes, porque si no desaparecen, claro, la Iglesia, claro. Y eso es a lo que usted se refiere de esas misas secas. ¿En qué consisten? Las misas secas consistieron a lo largo de la guerra en Madrid en que se hacían, se rezaba, se leía el Evangelio, es decir, se hacía todo el rito de la misa de entonces, pero como no había pan ni había vino, no se podía consagrar, con lo cual no había consagración. Y al no haber consagración es por lo que se llamaba misas secas. Como eso no era el rito oficial para una misa, hubo que pedir esas autorizaciones a Roma. Y es cuando el 23 de agosto se recibe la primera notificación de que se pueden oficiar. Luego vendría otra tercera etapa ya en el 37, que es que se pidieron otro permiso para ver cómo se podían oficiar esas misas, pero cómo se utilizaban los corporales. Si se podían hacer en sitios que no fueran altares consagrados. Porque hay que darse cuenta que en una cárcel o una embajada no hay un altar, ni hay un ara, ni nada. Claro, todo esto causó muchos problemas, pero al final todas estas directrices vinieron. El documento es precioso porque ahí trabajó muy bien el padre Postius, claretiano. Ahí intervino mucho la figura de García de la Higuera. Ahí movió los hilos para que todo esto llegara a buen fin desde el principio de la guerra el cardenal Gomá. Es decir, hay una serie de personas y personalidades. ¿García de la Higuera estuvo en Madrid? García de la Higuera pasó toda la vida en Madrid. Toda la guerra en Madrid. ¿Cómo lo consiguió? Pues estuvo preso, pero salió, fue el que organizó el Socorro Blanco, que se llama. Estaba el Socorro Azul y el Socorro Blanco. El Socorro Blanco era una especie de organización que cogía más o menos los mismos parámetros que el Socorro Rojo Internacional, que era comunista, y que más o menos lo que se dedicaba era a todo el tema de la logística y de la administración y de la economía, de cómo tenía que funcionar el clero en el Madrid clandestino. Cuando digo economía no me refiero a que se les pagase, no, me refiero a llevar alimentos, a asistir, a que había que pagar para conseguir un carné ilegal, entre comillas, de la CNT o la UGT para poderte mover libremente por Madrid. Ya estamos hablando del 37 y el 38. Pero lo fundamentalmente es que estas personas consiguieron esos permisos y que fue fundamental para que los sacerdotes que pudieron libremente circular por Madrid, después muchos de haber pasado por cárceles checas, etcétera, etcétera, pudieran administrar la ayuda espiritual, pudieran administrar los sacramentos, y ahí, por ejemplo, enlaza con lo que luego hablaremos lo más seguro, con lo que se llamaba la Catedral de Hermosilla, que es como se le denominó, igual que el obispo de Alcalá, Monseñor Reis-Plac, habla de la Catedral de los Mártires con respecto al cementerio de Paracuellos, claro, del Jarama. Pues digamos que había un lugar, entre otros muchísimos, en que estaba en la calle Hermosilla, esquina La Gasca, y que se llamó siempre Catedral de Hermosilla, que luego hablaremos sobre ello, por la cantidad de actos religiosos que ahí se realizaron. Bueno, yo me apunto aquí lo de Catedral de Hermosilla, pero estamos hablando de estas normas especiales que permiten seguir teniendo vida religiosa, una vida religiosa en la que
supongo que uno se la jugaba. Se la jugaron todos. Cuando digo todos, imaginemos, por ejemplo, una casa particular. En una casa particular se monta un oratorio. O lo había antes de la guerra o se monta. Generalmente era dentro de un armario, una hornacina, en la despensa de las casas de entonces. Estamos hablando generalmente de casas del barrio de Salamanca, del barrio de Chamberí, de Madrid. Y cuando digamos que se la juegan todos. ¿Por qué? Pues porque hay cantidad de documentación y declaraciones magníficas por los protagonistas y por otros que lo vivieron, de porteros y porteras, sirvientes, mayordomos, vecinos de la casa, los propietarios o gente que estaba custodiando esa vivienda. Y no digamos los sacerdotes. Es más, hay cantidad de casos muy, muy documentados, y son espléndidas las declaraciones que se hacen, no solamente por la forma en que están escritas, porque te sumergen en el año 36, en aquellos 3 años, sino donde se relatan, por ejemplo, los tarsicios. ¿Los? Tarsicios. ¿Qué es eso? La figura de los tarsicios. Ah, San Tarsicio. Claro. El niño ese que llevaba la comunión, claro. le hicieron mártir. Claro, porque hay que darse cuenta de que si en un oratorio se decía una misa clandestina, digo clandestina porque era todo tapado y que nadie se entere, en total digamos, comunión con el portero, con la portera, con la sirviente o quien fuera, que eran los que daban el queo cuando alguien venía, o si venían milicianos. O sea, el portero podía ser amigo o enemigo. O enemigo. De los enemigos se puede también hablar. Pero claro, tenían El portero era el que te guardaba las espaldas. Claro, entonces tenían que esos sacerdotes o unas personas, generalmente niños, tenían que llevar en cajas de cerillas, cajas de píldoras, etcétera, las sagradas formas. Y muchas veces las llevaban consagradas por las calles. Esos eran los tarsicios. Claro. Ahí entramos también, que luego a lo mejor hablaremos, de ese organismo que también se creó bajo el auspicio todo de García de la Higuera, de unas religiosas que se dedicaron a fabricar las formas. Hacer formas. Claro, es que no había. Claro, pero no es que no hubiera porque no se fabricaban, es que no había harina. Entonces hay unas historias muy bonitas donde se ve... ¿Y cómo hacían? Pues porque hay una serie de monjas consiguieron contactar con un químico y luego con varias personas más, donde consiguieron extraerlo grandes cantidades de harina y, lo más importante, ver si tenía la pureza suficiente para fabricar esas sagradas formas. Pues claro, la harina de entonces... Era de cualquier cosa. Era de cualquier cosa. Podía ser de patata. Claro, podía ser yeso. Podía ser yeso. ¿No? Que de hecho hay un documento donde dice que les venden yeso. Oh. Mezclado con salvado. Vale. En definitiva, todo es un mundo enormemente complejo, muy amplio, pero riquísimo de vida espiritual y religiosa, donde todos colaboraron. Y todos colaboraron bajo, digamos, la batuta fundamentalmente de García de la Higuera, pasando unas penurias enormes y con esas dispensas que antes hemos hablado. Porque claro, cuando en una embajada hay en un piso de un edificio, hay que tener en cuenta que a lo mejor hay embajadas como la de Noruega, por ejemplo, la de Chile, que todo el edificio se había convertido en una delegación diplomática, una embajada. Pero los de un piso no se comunicaban con los del segundo ni con los del tercero o viceversa. Había familiares que no sabían que su marido estaba en el piso de arriba. Con lo cual, en uno de los pisos en concreto se decía una misa. ¿Por qué? Porque había un religioso o un sacerdote. Bien, el día determinado o tal, se iba a celebrar la Santa Misa, pero claro, era una embajada, eran habitaciones. En cada habitación había 3, 4, 5 personas. Entonces se cogía una maleta, se ponía la maleta, no había estola ni nada de estas cosas. Había un pañuelo, que era uno de los requisitos que puso el Vaticano para celebrar en los ornamentos del sacerdote, y ahí se celebraban las misas. Pero claro,
¿Qué pasa? Que no había copones, no había patenas. ¿Y? Entonces, en un vaso de cristal. Pero para un vaso de cristal se tuvo que pedir permiso. Y de esas cosas... ¿El Vaticano? Claro, el vaso de cristal, los ornamentos en general, el vaso, cómo se tenía que repartir la comunión, dónde se podía hacer, qué lugar físicamente, en todas esas cosas es lo que la tercera, ya en el 37, contestación dio el Vaticano con respecto a estas normas que al principio he dicho. Nos quedan 5 minutos para acabar el programa. No sé si habrá posibilidad de hablar, lo tengo aquí apuntado, de la Catedral de Hermosilla. No sé qué es eso. Sí, vamos a ver. Ya en el 37 hay que pensar que a partir de, he dicho antes que hay fechas muy concretas y muy importantes. Una es el 18 de julio, por supuesto, la otra es el 22-23 de agosto del 36, que coincide no solamente con la llegada del primer documento de Roma, sino de que esa represión es incontrolada y pasa a ser controlada. También es cuando se crean los tribunales populares por parte del Gobierno de la República, que coincide con el incendio y asesinato ya de los primeros presos en la cárcel Modelo Celular de Madrid, etcétera, etcétera. Bueno, pues esa es una fecha muy importante, pero otra de las fechas importantes es ya el 22, ya muy cercano a la Nochebuena del 36. ¿Por qué digo esto? Porque desde agosto del 36 hasta la Nochebuena es lo que se va a llamar la represión controlada por parte del gobierno, tanto para laicos como religiosos y sacerdotes, es decir, persecución religiosa. Pero a partir de la Nochebuena, digamos que esa represión de asesinatos, etcétera, se va a estabilizar. Por eso decae tanto el número de cifras de muertos en el 37 y 38. Y al estabilizarse, tanto en la vida de las cárceles como en los oratorios, como en otros lugares, como es este piso, que luego van a ser varios pisos de esta casa de la calle Hermosilla, esquina La Gasca, se va, digamos, a hacer el culto, se va a hacer de una forma más ordenada, más sistemática, y a la vez, digamos, ya el clero, que ya está más o menos controlado, ya tiene unos ciertos resortes, va a acudir a estos sitios, incluido la Catedral de Hermosilla, para repartir esos sacramentos. Que era una casa la catedral. Exactamente. Era una casa que estaba vacía, en unos pisos vacíos, que los tenía una señora que dependía de la Embajada de Cuba. Y entonces ahí se refugian una serie de monjas, creo que eran reparadoras, si no recuerdo mal. Y a partir del 37 empieza a haber sistemáticamente, pero durante todos los días y 24 horas, porque funcionaba 24 horas, y estaba al lado de la comisaría, bautizos, bodas, retiro, confesiones y asistencia, digamos, espiritual. Era el centro de donde salían los sacerdotes en el Madrid clandestino jugándose la vida para asistir espiritualmente a los moribundos, a los enfermos y llevándoles la comunión. Digamos que era el ministerio, el centro neurálgico de la vida, de donde emanaba la vida religiosa. Y por eso se llamaba Catedral de Hermosilla. Es un tema muy importante este. Don José Manuel, estamos acabando, pero díganos, por favor, porque tenemos espectadores en Madrid, entonces díganos, porque después de oír este programa, yo quiero... La primera vez que yo pasé por Hermosilla, por ese sitio, yo quiero pararme, rezar, dar las gracias a esos hermanos nuestros que han dado ese testimonio jugándose la vida y rezando por nosotros. Dígame exactamente dónde estaba la Catedral de Hermosilla. Pues era Hermosilla número 12, si no recuerdo mal, con la numeración de entonces. Sí. Yo he podido localizar la casa después de muchos vericuetos y es la casa que está en la calle Hermosilla, esquina La Gasca, según se va de Hermosilla a Velázquez, pues en cuanto se cruza la calle de La Gasca. Queridos amigos de Madrid, Hermosilla, esquina La Gasca, párense y recen. Queridos amigos, muchas gracias. Don José Manuel, nos quedan muchas cosas por hablar. Tiene usted que venir a más programas. Muy bien, sin problema. Queridos amigos, muchas gracias por habernos acompañado durante estos minutos. Decirles que estamos muy agradecidos, que difundan ustedes estos enlaces a sus amigos y que nosotros a cambio pues nos vamos a poner a trabajar para que dentro de pocos días les podamos ofrecer
una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte.